Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Dependiendo la hora que lo veas. Dependiendo la hora en que tú puedas sentarte a disfrutar de esta plática que nos encanta tener contigo. Primero te agradecemos muchísimo por dejarnos entrar a tu hogar. Adelante, sigue. Bueno, pues tenemos hoy una plática que queremos compartir contigo llamada Iguales pero diferentes. Normalmente dicen voy a encontrar a mi alma gemela, mi media naranja, y creo que todos estos... A veces medio limón. Sí, o media sandía, pero depende, ¿verdad? O medio melón, depende. Pero bueno, algunos se llevan el melón completo. Sí, por ejemplo, sí. Martita se llevó a Don Robert el melón completo. Pero era un silío, dijeran en Acapulco, de no esos saben qué es silío, no pececitos saben. así flaquititos cuando así estaba Don Robert de jovencito. Pero bueno, queremos hoy hablarte acerca de esto, de las ideas quizás a veces mal concebidas, quizás que pensamos en esto precisamente, que tenemos que ser exactamente iguales y nos tiene que gustar exactamente lo mismo, Sería aburrido. Porque eso es lo que dice el mundo, ¿no? Cuando habla de la media naranja y tu alma gemela, que piense igual que tú y tenga los mismos sueños, anhelos y deseos, pero pues a la luz de la palabra de Dios, realmente Él nos hizo diferentes, pero para complementarnos. Así es, iguales pero diferentes. En el diccionario nos dice que iguales significa de la misma naturaleza, cantidad o calidad de otra persona o cosa. Diferente nos dice que no es igual, que son más de uno, diverso, desigual, distinto, que tiene características propias y distintivas, ¿verdad? Es decir, en el diccionario bíblico quiere decir llevar a través, llevar diferentes caminos, ser diferentes de. Es decir, somos hijos de Dios, hija e hijo de Dios, somos seres humanos, ¿verdad? Pensamos, analizamos, gritamos y todo eso. Pero Dios nos complementó en el matrimonio. Dios nos hizo ayuda idónea, ¿verdad? El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. A veces pensamos que qué ayuda, ¿verdad? A veces qué más, bueno, también ustedes lo piensan de nosotros, sí. ¿No? Pero bueno, eso es algo que dice el Señor y tenemos que creer lo que dice el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué somos tan diferentes? Aunque uno busca su alma gemela, sí, el alma gemela, pero somos completamente diferentes. Y les vamos a decir por qué somos diferentes, por qué, aunque nos gusten algunas cosas, pero ¿cuántas cosas nos gustarán a los dos? Películas, no nos gustan las mismas películas. Tú ves de esas películas cursis y de Disney y yo veo de matazón. Ajá. ¿Helado? ¿Qué sabor te gusta a ti? De chocolate. De chocolate. ¿A mí qué sabor me gusta? De pistache. De pistache. ¿Qué color te gusta a ti? Como ahorita que andamos de playera y que con lo de Star Wars no soy fan, no me gusta mucho. A ti te gusta mucho, pero de ahí Pero tú me pediste mi playera prestada. Pues sí, para vernos bien. Bueno, ¿qué color? ¿No dice color? ¿Color? Es que a mí me gustan de diferentes colores. En eso ¿Y a mí? Sí. ¿Qué color me gusta? A ti como que los tonos pastel, ¿no? Como los tonos pastel. ¿Qué más? ¿Postre favorito? Pues es que somos diferentes, o sea, no nos gusta tampoco el mismo. A lo mejor de novios nos hacemos que sí. No, que casi no nos gusta nada. Claro, lo único que sí estamos de acuerdo es servir al Señor, ¿verdad? Ah, eso sí. Eso nos encanta. Eso igual. definitivamente. Tú por tu lado, yo por el lado, no es cierto, juntos. Pero sí, ¿cuántas más? O sea, no tenemos casi afinidad en algo, ¿no? ¿Qué carro te gusta? Bueno, no hay que decir la marca, pero luego tenemos, al final cedo yo porque compramos el que a ti te gusta. Sí, yo prefiero porque no quiero que andes enojada todo ese tiempo. No, durante 3 años trajimos un carro que pegábamos en cada tope que pasábamos porque querías tu carro deportivo. No, hay que hablar del derby, cuando compramos el derby, ¿te acuerdas? ¿Lo comentamos o no lo comentamos? Sí, si quieres, adelante. No quiero que ahorita nos enojemos aquí. Ok, adelante. Creados de diferente manera. Ok, dice, creados de diferente manera. En el libro de Génesis, Dios nos dice cómo formó primero a Adán. Entonces dice que él agarró y tomó polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces el hombre fue un ser viviente. En Génesis 28:18 dice que
formó a Eva de una manera totalmente diferente. De hecho, todo lo que el Señor creó en el tiempo de la creación, todo lo que puso en el huerto del Edén, fue totalmente diferente. Dice que tomó polvo de la tierra. Solamente a Eva no la hizo del polvo de la tierra, sino que la hizo de una materia prima ya elaborada, ya creada, que fue la costilla de Adán. Entonces, la creó de una manera totalmente diferente, de hecho, a la creación. Igual nosotros, ¿verdad? Fuimos creados de una manera muy diferente. A ti te crearon de una manera y a mí me crearon de otra manera. Los dos fuimos concebidos igual. ¿Crearon o criaron? Ajá. Nos criaron. Sí, nuestros entornos fueron Ahora, diferentes. ¿cómo crecimos? Sí, totalmente en entornos Tú, muy por ejemplo, en ese cerro feo de la cima para abajo, ¿cómo se llama? ¿La parada del Guayabo? No. No, la del Guamúchil. La del Guamúchil, Sí, esa. Bueno, el oaxaqueño no sabe qué es la parada del Guamúchil, pero en Acapulco sí saben. Aquellos amigos que nos están viendo saben cuál es la parada del Guamúchil. La parada del Guamúchil. En cambio, la mía es la calle 16, Colonia Silvestre Castro. Fíjate qué remontante es. Sí. Pura gente nice había ahí. Pura gente de altura. Estábamos ahí sí, nosotros. La verdad que sí. Dice, entonces crecimos en un entorno totalmente diferente. El huerto del Edén dice que él plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre, ¿verdad? Al hombre que había formado lo puso y entonces, bueno, le dio una serie de cosas increíbles para que se sintiera contento, para que disfrutara de todo lo que el Señor estaba haciendo. Creo que en general no importa la magnitud de lo que los padres nos den, los entornos en los que crecemos, siempre los padres hacen lo mejor, lo más que, o sea, todo lo que pueden darnos para que nosotros estemos a gusto, ¿verdad? Pero el punto es que cuando llegamos a juntarnos, empezamos a ver las diferencias. Así es. O sea, cada uno ve completamente diferente. ¿Por qué? El entorno donde tú creciste, donde te formaste, es muy diferente al mío. Sí, totalmente. Entonces, la manera de ser, por ejemplo, en mi familia somos muy alegres, echamos bromas. Sí. ¿Y en tu familia? También muy bailadores. Bueno, eso no le saqué yo a mi familia. Ajá, tú sí muy tu familia pero, muy bailadora. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos hermanos eran contigo? No solamente yo. Por eso. Tenía primos, pero solamente por eso, yo. Pero el punto es ese, o sea, nosotros nos echábamos broma entre hermanos, relajo entre hermanos, nos escondíamos las cosas entre hermanos y tú no lo podías hacer. Ajá. ¿A los cuántos años nació tu hermano Víctor? ¿Cuántos años tenías? Cuando tenía yo 17 años. Sí, o sea, ya no me tocó jugar ¿Cómo era de la ahí? misma manera. Tú no aguantas las bromas hasta la fecha. Sí, no me gustan porque no era nuestro patrón de conducta. Así es. De vida no era pero de nosotros hacernos bromas. Nosotros sí éramos muchos hermanos, nos quitábamos la comida, nos escondíamos la comida, nos rompíamos las cosas. ¿Por qué? Porque ese era nuestro entorno, así crecimos. Ahí, ¿qué era? En las tardes salir a jugar. ¿Tú qué hacías en las tardes? Jugaba, pero o veía la tele. Pero ¿veías Netflix? No había Netflix entonces, no. Ni sabíamos que apenas eran las películas beta, ¿no? Ni sabíamos. Salieron las... Yo soy del CD para acá. Porque salió primero ¿quién sabe por qué lo cambiaron? No, eso sí nunca lo supe, pero es beta, que fueron los primeros cassettes y después cambió a VHS, que el VHS fue el que más se quedó. Ah, sí. El que más tiempo, pero nunca supe cuál fue la diferencia. Estaba también lo de los video, había, bueno, me acuerdo del Blockbuster, pero antes del Blockbuster hubo un videocentro de las películas que uno hablas iba. del año del caldo. No, pues es que era alguno de ustedes se acordará, pero también, ¿a los cuántos años empezaste a trabajar? Empecé a trabajar a los 16 años. A los 16 años. ¿Te ibas en camión? Sí. ¿Cuánto tardaba tu camión? Tardaba 1 hora, porque tomaba 2 camiones para ir a mi trabajo. 2 camiones. A la escuela. ¿A los cuántos años subiste tu primer carro? Hasta los 22 Hasta los años. okay. Sí. En cambio, nosotros en mi casa, pues siempre teníamos alguien que nos llevara, que nos trajera. Cada uno tenía su cuarto.
pues teníamos 3 personas que nos hacían la comida y nos preguntaba qué queríamos desayunar O ese sea, día. de chefs, Ve cómo hay mucha pudientes, diferencia, sí. mucha diferencia. Mucha diferencia Nosotros hay. siempre lo he dicho que en cuna cristiana, la vecina era cristiana y nos regaló la cuna. La vecina No, les ¿verdad? regaló. Para nada, no es cierto. Entonces, ahí nos fuimos formando. Yo también en los camiones tomábamos de la escuela, de la casa a la escuela, 1 hora se tardaba el camión para ir a la escuela. Y apretados. Y luego a veces te subes y huele a sudor y huele al montonal de cosas. Íbamos ahí. Carro tuve hasta los ¿cuántos años? Hasta que te conocí. Nos casamos, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ya como de nosotros, sí, o sea, Así sí. es. Nosotros ahí, mi casa era, pues no, era solo un cuarto grandísimo, era nuestra casa. Y ahí estaban ¿Tú todos. tenías tu cuarto? Yo sí, yo tenía. No, mi nosotros cuarto. era un cuarto para todo. Así que te imaginas en la noche cuando llegábamos a comer guaje, o llegábamos a comer algo pesado, frijoles de loya, de loya decíamos allá. Entonces era terrible. Entonces, como al llegar, cada uno venía con su patrón de vida. Sí. Cada uno venía con su manera de ver, con su Así manera de es. hacer las cosas. Por ejemplo, no sé si tú fuiste muy agarrada, como eras única, tus cosas. Sí, pues no Nosotros estaba. no, nosotros compartíamos. Ok, o sea, lo pones así de manera muy bonita, Y luego, ¿no? O sea, como diciendo, tú eras agarrada, nosotros muy no, compartidos. yo te pregunto, Sí, ¿no? Porque no. en cuanto yo, por ejemplo, le daba la llave a mi mamá para que ella fuera al departamento que tenía, y tú se la quitaste. No, tú mucho, creo que tienes algo que sanar en tu corazón porque en cada clase y en cada plática sacas que Es tu que mamá tenía aparte me llave. mandan los varones que yo recalque sobre que la mamá pueda interferir en la vida de sus matrimonios. Ajá. Ellos me mandan por aparte, entonces, Pues sí es bíblico y sí es de bendición, pero hasta donde yo sé hay que... Génesis 2:24 que dice, por tanto, llevará el hombre a su madre y con su mujer. Y vivirán ahí los tres vivirán todos los tres juntos. todos juntos, así Sí, es. y felices y Esa es contentos. una nueva versión que salió. Es una nueva, pues como ahora ya es según la interpretación, dicen, ¿no? No. Entonces, bueno, pero la realidad es que sí, lo que provoca muchos conflictos en las parejas es precisamente que son 2 mundos totalmente diferentes, que vamos con la idea de que somos iguales, de que nos va a gustar lo mismo, y al tener diferentes patrones de vida, incluso no solo en la comida, en la manera de tener una casa, generalmente hay quien es muy ordenado y quien es muy desordenado. Hay quien se duerme muy temprano y quien le gusta dormirse muy tarde. Y esas pequeñas cosas empiezan a provocar problemas serios porque, y hablamos de cosas mínimas, pero empiezan a provocar grandes problemas porque uno lo ve de manera muy mala. O sea, el que es como muy ordenado no quiere, por ejemplo, que los hijos estén hasta tarde. Y a lo mejor el que es más relajado dice que tiene de malo, ¿no? Que se duerman a la 1 de la Que mañana. se duerman a la hora que quieran los muchachos, ¿no? Pero entonces eso pareciera que no, pero empieza a provocar problemas muy fuertes cuando no entendemos que tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Por eso nos lleva el Señor a buscar la media. Así El es. estira y afloja. Así ¿verdad? es, No sí. estirar tanto y no aflojar tanto, sino buscar la media. Entonces, aquí lo importante es, sí somos iguales, pero diferentes, pero no separados. Y a veces el no ser iguales en todas las cosas nos separa. Por ejemplo, ¿cómo tomamos las decisiones? Eso Sí. también nos truena. Así Pero bueno, es. Adelante. Por eso algunos piensan que la mejor solución es mucha la presión a veces, y por eso piensan que la mejor solución pues es separarse, ¿verdad? O sea, correr y sobre todo quizás en tiempos donde vivimos, ya nos tocó a nosotros. Yo no puedo decir que ahorita son los tiempos modernos, porque la realidad es que desde mis tiempos yo escuchaba que decían, ya las mujeres ya no son como antes, ¿no? Que les decían a las mujeres, espera, aguanta, créele a Dios, o si no era meter a Dios, se decían, no, tú tienes que quedarte, te casaste para toda la vida. Pero se vino un tiempo de revolución, ¿verdad?, femenina, en donde las mujeres empezaron a salir a trabajar, en donde las cosas empezaron a ser así como que muy instantáneas, rápidas, fáciles, y por eso ya nada se quiere hacer sacrificio. Y bueno, hasta está Bueno, con es lo que- del peso, ¿no? También. Pero se ha ido, sabemos que el punto del machismo, ¿verdad? Pero también del feminismo. Ujú.
el punto es llegar a una media, ni tanto uno ni tanto el otro. Por eso Dios nos habla de un complemento. Así es. Cada uno aporta lo suyo. La semana pasada hablábamos de las arras, de unir nuestros ingresos, ¿verdad? De poder juntarlo. 1 más 1 en el mundo son 2. Sí. En cambio, con el Señor se multiplica. Así ¿verdad? es, Entonces, sí. Ahí debemos nosotros siempre buscar esa parte. Si los dos trabajamos, si los dos llevamos dinero a la casa, si los dos aportamos, bueno, los dos tenemos que tener voz y voto. En cambio, también los hijos van creciendo, ellos también tienen voz y voto. Sí, aunque todavía no trabajen, pero ya tienen voz y voto. Entonces, la idea es buscar al Señor para que nos pueda ayudar. No una pareja, porque puedes encontrar una pareja que tú digas, es mi media naranja, pero ¿es lo que Dios quiere? Así es. O solamente es por lo visual, o porque tiene dinero, o porque es trabajador, o no trabaja, o porque es bonita, o no lo sé. Pero ¿qué dice Dios realmente? Así ¿Dónde es. podemos encontrar? Sí, vemos definitivamente que bien dice el Señor que nuestros pensamientos, o sea, están, pero sí, bien diferentes a los pensamientos de Dios y sus caminos de igual manera. Muchas veces, nada más pongo un ejemplo, quizás mi opción de verme cuando empecé a visualizarnos como que íbamos a tener una tierra, a lo mejor mi percepción personal, el lugar menos indicado, ¿verdad? Yo no quería más al sur de la República, o sea, si ya estaba en Guerrero, no quería yo ir más al sur de la República, sino que quizás quería el norte, era lo que yo quería, pero la voluntad... Es feo el norte, es feo. No, está padre el norte es feo, también, es feo. Pero yo creo que cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios te sorprende. O sea, realmente cuando venimos aquí, cuando llegamos aquí a Oaxaca... No es cierto a los norteños, no es cierto. Sí, el Señor nos sorprendió, y cuando ves a través de los ojos de Dios, más bien yo creo que primero es obedecer. Es obedecer, y aquí es, o sea, con respecto estábamos viendo, Dios le hizo una mujer perfecta, pero cuando, para Adán, justo lo que él necesitaba, pero cuando él se equivoca... Bueno, los dos se equivocan. Sí, pero quiero decir, cuando él se equivoca, él le echa la culpa a Dios, como diciéndole que él es el que se había equivocado, ¿no? Por haberle dado a esa mujer, y la mujer pues buscó también a quien echarle la culpa, que es la tendencia natural de la carne, buscar culpables, como por ejemplo en esta situación ahorita, muchos están, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué dejas que suceda estas cosas? Porque es la tendencia natural de la carne, ¿verdad? Bueno, y ahorita nos ayuda a entender bien. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando se dan cuenta de que la regaron, se esconden de Dios. Así es, se esconden. Y muchas veces nosotros también nos escondemos. El esposo le falla a la esposa, o la esposa al esposo, y se esconden. Hablábamos la semana pasada de la transparencia. Sí. Y cuando se pierde la transparencia, entra Satanás y entran las tinieblas. Y lastiman el matrimonio. Entonces, el entorno donde crecimos, ¿verdad? Las costumbres, los patrones de vida, influyen mucho en nuestras vidas, influyen mucho en la manera de reaccionar. Ahora, ¿es bueno ser diferentes? Es muy bueno ser diferentes. Sí. Pero, ¿cuántos matrimonios, por tener muchas diferencias, se separan? Sí. Terminan separándose. ¿Por qué? Porque las diferencias lograron más en ellos que los que le había unido. Sí. Entonces, en Cristo tenemos también situaciones, las parejas, claro, también hay muchísimas situaciones, pero a veces dejamos crecer las diferencias, como las áreas de conflicto que hemos comentado siempre. Dejamos crecer, se hace una bola de nieve y lastima nuestra vida. Ahora, hay dos maneras de vivir las diferencias a la manera del mundo. El primero es tener el control completo. Sí. Bueno, es en ese, a ver, a lo mejor a ti te queda muy bien. ¿Por qué? Explícalo. ¿Lo tenía? Es decir, el varón, ¿verdad? Hablo de mi parte, es tener el control de la esposa, de los hijos. Si brincan, que él les diga que brinquen, qué ver, qué comer, qué comprar, qué hacer. Ese es cuando uno de los cónyuges busca tener el control completo de todo lo que es la familia, su matrimonio, sus hijos y todo lo que hacen. Es decir, se hace lo que él dice. ¿Por qué? Porque él así lo dice, porque él así lo quiere. Entonces, un matrimonio, ¿verdad? Puede lanzar sus opiniones al aire, una del matrimonio, pero nadie lo escucha. Pero puede haber también ahí tiranía, ¿verdad? Es una persona que
solo ve para él, una persona egoísta, porque también es la mujer, no solamente el hombre. Hay mujeres que tienen el control de la casa. Sí, por eso hacen hablamos todo, hacen esto. O sea, hay mujeres que, el matriarcado, eso lo vemos en ambas partes, matriarcado y machismo. Entonces, pero eso no es lo correcto, ni lo uno ni lo otro. Por eso dice el Señor que necesitamos complementarnos y uno derrota a 1000 y 2 a 10,000. Por eso, si trabajamos, es mejor 2 que uno. Sí. Sí, realmente las maneras del mundo de solucionar las cosas han provocado las separaciones, los divorcios, los engaños, muchas cosas. El pecado, ¿qué es el pecado? Pecado es errar al blanco, pecado es equivocarse en la manera de hacer las cosas. Y ciertamente una de esas formas que es en los hogares donde hay mucho, que se imponen las cosas, ¿verdad? Pero por el otro lado está otra manera de ser pasivos. Quizás uno decide ser muy así y el otro dice, yo lo voy a dejar que haga lo que quiera, no voy a decir nada, y ya que pues los que conocemos de Dios, ¿verdad? Decimos que Dios le hable, pero uno nunca hace nada tampoco, ¿no? De manera pasiva. Y los que no conocen de Dios, pues bueno, van dejando que las cosas sigan, pero ninguno de los dos es feliz de esta manera, ni el que es tirano, porque finalmente nunca va a haber buenos resultados, ni tampoco el que es pasivo. Nunca va a estar satisfecho, y tampoco el que es pasivo. Pero bueno, hay veces que es pasivo cuando dice, bueno, está bien, oye, vamos a comprar esta taza, sí, pero al final hace lo que quiere. Ajá. Oye, pero quedamos que la taza no. Bueno, es que la compré. O sea, eso no es pasividad. Eso es decir, al final hago lo que yo quiero también. Ajá. Pero el pasivo también que dice, bueno, yo no tomo ninguna decisión. No, al no opinar, al no decir algo, ya está tomando una decisión. Es que eso es el que decimos, así es el pasivo. O sea, porque el otro, al fin y al cabo, es el que es pasivo. Pero navega con bandera de pasivo, pero al final hace lo que quiere. Entonces no es pasivo. Por eso, pero navega con esa bandera. Porque digamos, por ejemplo, una persona aquí que es pasivo, pensar que no va a afectar a la familia, el decir, bueno, hago todo lo que diga, al final se ve afectada toda la familia por no opinar, por no decir, por no atrever, por no querer, porque hay quienes evitan mucho los problemas. Así es, no le sacan a los problemas, no les gusta enfrentar los problemas, prefieren, pero también no creo que les gusten enfrentar las consecuencias. Pues no, pero como que es más, por alguna razón, como que ya que revientan, dice, bueno, ya reventó, y pues ahora le entramos porque ya estamos, o sea, ya estamos hasta el cuello. No es pues que le entre, es que ya lo tienen encima, el problema. El mantenimiento correctivo. Y no solamente de la pareja, hablamos de los hijos también, porque a lo mejor hay cosas de repente que la persona tirana, o sea, lleva a los hijos así a decir, aquí, como tú decías, salta y yo te digo cuando saltes, pero la persona pasiva, aunque vea que los hijos se están yendo, porque si no hablamos solamente de la pareja, hablamos de la familia, se están yendo, ¿verdad?, al barranco, y no hace absolutamente nada diciendo, bueno, Dios lo va a solucionar. Pero Dios lo va a hacer a través de nosotros, okay, ¿verdad? Ahora también cuando se toma una decisión, ahí viene el juego con los hijos también. Tú puedes influir en unos y yo puedo influir en otros. Sí. Los podemos comprar también. Sí. Podemos aventarles indirectas para que nos apoyen también, ¿verdad? Si se toma una decisión, eso tampoco es correcto. Donde uno influye para que alguien de nuestros hijos tome una decisión. Pero toma una decisión no basada en lo correcto, sino en lo que nosotros queremos. Así es. Quizá en comparar algo, en hacer algo, no lo sé, pero es donde la gente o donde el matrimonio puede influir. Y dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Entonces, en ese tiempo, la sabiduría que viene de parte de Dios es la que tenemos que utilizar. Ya no hacer las cosas como lo aprendimos. Así es. ¿Cómo aprendí yo de mis papás para tomar una decisión? Ninguna, porque mi papá tomaba las decisiones. Sí. Mi papá decía, vamos a hacer esto y eso vamos a hacer. Sí. Mi mamá decía, está bien lo que diga tu papá. Entonces, eso hacíamos nosotros. Eso yo quise traerlo acá, que yo te dijera, oye, esto vamos a hacer. No, pero me saliste tú picuda también. ¿Verdad? Porque también era mi patrón de vida. Porque en tu casa decían las mujeres, vamos a hacer esto. Así es. Y todavía entre nosotros. Y se hacía, ¿verdad? Lo que, o sea, yo no veía cuál era el problema de dar mi opinión,
porque ese es el entorno en el que crecí, ¿verdad? De Bueno, donde dar tu opinión, pero que se hiciera. Sí, no sí. solamente yo opino, no, sino que... Porque siempre lo que nosotros decíamos es que las mujeres teníamos mejores ideas, mejores pensamientos, más preparación Que para ese abuelita, algunas cómprate unos cosas. puercos, que esos te van a dar más dinero. Sí, decía, exactamente. Entonces, era de lo que decía mi abuelita, de estar con una persona que nada más te da problemas, que ni siquiera provee, que es mejor, cómprate un par de marranos jersey, decía, y le sacas mucho más provecho, ¿verdad? Entonces, Esa era la idea de tu abuelito, pues. era la idea de ella exactamente, pero ¿por qué? Porque era lo que ella había vivido, ella había sido muy herida, muy lastimada, desilusionada de los hombres, o sea, bueno, de su esposo, ¿verdad? Pero digo de los hombres porque después de las personas que se acercaban a mi mamá, a mi tía, a mis tías, ¿verdad? Eran personas que ella pues no veía aptos para ellas. Entonces, por eso es que llegó de pronto, ¿verdad? A las nietas a decirnos mejor eso, que preferiblemente, ¿verdad? Lo bueno que tú ya no piensas Pero así, bueno, porque no, me ya falta no. ponerme gordito y marranito. Pero tú eres el sacerdote de la casa. Sí, porque solamente me falta el sa, porque cerdote ya estoy. Ya con esta cuarentena. Ahora también, Estamos ganando cuando peso. nosotros llegamos a la iglesia y buscamos ayuda, siempre buscamos que aconsejen para que cambie nuestra pareja. Sí. ¿Verdad? Que le hablen a nuestra pareja, que le digan, ¿verdad? Y sacamos toda la lista de puntos malos y todo. Y queremos, no. Pero lo que busca el Señor es que nosotros cambiemos nuestra manera de ver a nuestra pareja, porque luego decimos, es que tú nunca vas a cambiar. Es que tú siempre haces eso. Nunca te doy gusto, nunca. Entonces, hablamos palabra que nos condenamos. Porque hay sin poder. Saberlo, porque como Así es. no sabemos. Nunca vas a cambiar. O con los hijos, eres un bueno para nada, siempre nos dan problemas, ¿verdad? Entonces, siempre estamos declarando eso y eso nos pasa, pero ese es un gran error, llegar y que esperemos que Dios cambie nuestra pareja. Sí, eso puede ser muy bueno. Si tiene algún problema de adicción o alguna situación, claro, está bien. Pero lo primero que tenemos que buscar es que Dios nos ayude a ver a nuestra pareja como Dios la ve, porque Él no la ve como nosotros la vemos. Y de repente que lo odiamos o la odiamos o le decimos de cosas y que le vaya mal, Dios no quiere eso. Dios quiere que se salve y que llegue a los pies de Jesucristo. Entonces, primero nos buscamos o tenemos que buscar el consejo de parte de Dios para que nosotros podamos ver a nuestra pareja, a nuestra familia como Dios la ve. Así es. Entonces, el único que puede ayudarnos a solucionar, ¿verdad? Esas áreas y esas diferencias que parecen irreconciliables, porque realmente hay áreas de nuestra vida que ya pasaron muchos años y dice uno, en esta área todavía no podemos ponernos de acuerdo, en esta área siguen estas situaciones, pero realmente mantener la esperanza en Jesús y ir fortaleciendo la fe es lo que nos va a ayudar a un día poder ver o vivimos o vemos la transformación o finalmente vemos cómo acoplarnos con esas diferencias. Vamos a leer este pasaje, léelo, ese está padre. Primera de Corintios 7:32 dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Aunque luego los jóvenes ya andan viendo quién va a ser la su futura, su preocupación, su preocupación no ya no es su son las cosas preocupación del de las Señor, cosas del ¿no? Señor. Bueno, sí, porque vienen a la iglesia. Por eso. Pero andan viendo a ver quién va a ser la futura dueña de sus quincenas. Sí, dice, pero lo que menos piensan es eso, créeme. O sea, ¿quién va a ser la dueña de sus quincenas? No, al primer recibo de luz, entonces ya quieren estar solteros pero otra bueno, vez. el soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Así es. Luego, esta es una exhortación, ¿verdad? Un consejo. Pero el casado se preocupa, dice, de las cosas de este mundo. De este mundo y de cómo agradar a su esposa. O sea, a su pareja. A su pareja, o sea, su preocupación del casado. Ahora, pero fíjate, dice dos cosas y uno dice, ¿por qué de este mundo? Sí, para ver la manera, porque ya el casado que ya tiene el líder una responsabilidad, tiene que ver la manera como dijo Jesús. Yo te pido, Señor, no que los saques del mundo, pero que los libres de él. ¿Sí o no? En cuanto uno tiene a un hijo en sus brazos, te cambia totalmente tu manera de percibir el mundo. Por eso dice aquí el casado
se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Es decir, a su esposa. Por eso hablábamos la semana pasada que si ya, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por eso habla, ¿verdad? Porque si los papás están metidos o alguien más en nuestro matrimonio, ahí viene una situación, ahí viene un conflicto. El casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo o a su esposa. Es decir, ellos ya tienen que ver, claro, a veces entendemos que no es a la primera, o sea, como que no es el primer año, todavía estás ahí fluctuando. Por eso las estadísticas dicen que la mayoría de los divorcios, separaciones suceden en el primer año, que el primer año es más difícil de casados, porque es esto, o sea, de decir, pero ¿cómo no me van a preocupar mis padres? O ¿cómo no me van a preocupar, no? Hasta mis perros que dejé allá, que quieres que me preocupe más por las cosas de acá. El muy apegado a la familia el que también, es muy ¿verdad? apegado a la eso familia. no es malo, está muy bien, pero a veces no entendemos. Lo que hablamos la semana pasada es que si ya quieres casarte, el casado casa quiere. Sí. Es decir, ya tienes un compromiso, pero muchas veces no enfrentamos ese compromiso. Queremos que papá y mamá nos sigan, ¿verdad? Así todavía viendo ese compromiso, viendo nuestros gastos. Dice, fíjate, Ahora, 34. Dice, sus intereses están divididos, los intereses ya del casado. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Esa es, digamos que su única, pero ¿por qué no se preocupa de recibos de luz, de cómo adquirir comida, de cómo, si le salen bien las cosas o no, cómo va a llevar una familia en este mundo, ¿verdad? Con estos nuevos, en estos tiempos de los millennials, sino que se preocupa solamente de las cosas del Señor y dice, se afana. Aquí se habla de que debe de haber un afán por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Ese debe de ser el afán de una soltera, pero también de una persona que quizás ya fue casada, pero que en este momento ya no tiene a su esposo. Dice, pero la casada se preocupa de las cosas también igual de este que mundo y de cómo agradar a su esposo. Es decir, cómo no ve las cosas de este mundo y busca la sabiduría de Dios, porque hablamos ahorita, acabas de mencionar a Proverbios, que necesitamos definitivamente la sabiduría de Dios para también ella ser ese aporte junto con su esposo para no dejarse contaminar, ¿verdad? Y un gran ejemplo es el pueblo de Israel cuando estuvo en la tierra de Gosén, en Egipto. ¿Cómo le hizo para no contaminarse? No todos lo lograron, ¿verdad? Y luego dice el verso 35, les digo esto por su propio bien, no para ponerle restricción que pensamos que son restricciones. Es que no me dejan, es que hay algo que Dios nos manda, que nos dice que hagamos, ¿verdad? Les digo esto por su propio bien, y a veces no entendemos que es por nuestro propio bien. Sí, no para ponerle restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Ahora, hay dos formas de vivir nuestras diferencias a la manera de Dios. Ahorita lo vimos, dos maneras a la manera del mundo. El tirano y el pasivo. El que me vale gorro, lo que quieras y todo ese rollo. Ahora, primero, a la manera de Dios. El que se humilla será exaltado. Dice Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, tenemos situaciones, tenemos conflictos, confrontaciones, pero dice, el que se humilla será exaltado. ¿Dónde tenemos que ir? Lo que tú decías la semana pasada de los cojines, sí, ¿verdad? Es doblar rodilla con el Señor. O sea, aquí no importa por qué hay divorcios, por qué hay separaciones, por qué se apartan los matrimonios, porque al final les importa más, ¿verdad? Porque nos incluimos, importa más ganar que perder tu matrimonio. Así es. O sea, a veces importa más ganar, pero el ganar también muchas veces perdemos amigos. Es mejor humillarse, porque dice la palabra del Señor, el que se humilla será exaltado. Y cuando habla de exaltación, yo lo que puedo entender es que si tú te humillas, te exalta el Señor, pero de una manera en que te va ayudando a tener todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahorita que estabas diciendo todo esto, recordaba, no sé si te acuerdes o te tocó escuchar una canción, no recuerdo de quién, se la escuché una vez a María del Sol, que decía eso, de que importaba más ganar
que decía, nos faltaron 2 palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era decir, te lo siento, pero nos sobraba orgullo, ¿no? Yo como no escucho música faltaba mundana, humildad. yo puro remolineando y... ¿Cuál otra? Y la Remolineando montaña se y la moverá. montaña se moverá. Yo música No. mundana, en mi casa jamás escuchábamos eso. Pero esa, fíjate, habla exactamente de eso. Dice, ¿de qué me sirve ahora tener la razón? ¿De qué Estás me sola, sirve? como Doc. Así, o sea, porque dice, era mucho el orgullo, sí es cierto, el que a veces está, es que tiene que ser, por eso el Señor nos da recomendaciones. Todo en la Biblia dice, yo no quiero que lo sientan como una imposición, porque creo que la manera como Dios nos creó, el ser humano, yo recuerdo que cuando era maestra de preescolar, tratando la ciencia, la medicina, qué sé yo, la psicología, de encontrar una razón, nos dieron un curso que decía que los seres humanos no podemos, no registramos la palabra no. Entonces que todo nos permitieran. Y la palabra de Dios dice que todo nos es lícito, ¿no? Pero no todo nos Pero conviene. no todo nos conviene. Ahora, Entonces, de segunda manera. El primero fue humillarse, ¿verdad? Humillarse. Es decir, A la manera ser de Dios. sencillos, a la ¿Cómo? manera Sí, de Dios. sí. No te vas a tirar, no. Segundo, es tener el amor de Dios. O sea, estamos viendo aquí cómo poder convivir para que no nos olvidemos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Que somos iguales, pero diferentes. Entonces, la manera del mundo siempre va a ser muy dolorosa y difícilmente vamos a llegar a la meta, siendo tiranos o siendo pasivos. De todos modos, los problemas nos van a reventar. Pero vemos aquí 2 maneras. Uno es humillándonos, ¿verdad? Porque no es uno u otro, son los 2. Humillándote y teniendo el amor de Dios. Porque Dios nos hizo diferentes al hombre y a la mujer en todo. Fíjate, en todo. Por eso ahora es tanta mentira que sale de que tenemos que ser totalmente iguales y por eso ahora ya hay que sean, bueno, entonces 2 hombres se van a entender más y 2 mujeres se van a entender más. No, o sea, la Biblia especifica que Él nos hizo diferentes, pero ¿cómo salir adelante? Pero no para competir. Así es. Sino para complementarnos, Sí. es decir, aprovechar. Pero ¿cuántas veces hay un celo? Y hay también una envidia dentro del matrimonio. Ajá. Porque permitimos que cosas externas vengan y nos digan. Sí. Y que todavía continuemos con los patrones de vida, con la manera que nosotros crecimos, ¿verdad? Y en mi caso, pues nadie era cristiano en mi casa. Empezamos a conocer lo que es Dios. Y bueno, cuando yo leo la Biblia, por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te alegrará. Y pues yo veo completamente que mis patrones de vida iban en contra de lo que dice la palabra de Dios. La manera que yo hacía, la manera que yo veía a mis papás, la manera que crecí con mis hermanos, ¿verdad? No todo era correcto. Cosas muy padres de familia unida, entre muchos hermanos, muy padres, eso me encantó a mí. Pero cuando ya lo ves a la luz de la palabra, necesitamos cambiar. Pero cambiar es tomar una decisión. O sea, yo cambio, y si yo cambio, en la obediencia hay bendición. Sí. Y sé que Dios va también a hablar a mi pareja o también a mis hijos. Así es, pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, de qué manera nosotros podemos tener un matrimonio exitoso. Se oye muy difícil en estos tiempos, igual las estadísticas de mujeres solas o las estadísticas de personas que ya pasaron por un matrimonio normal, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero por decirlo, bueno, de hombre y mujer, pero que finalmente a sus 40, 50 años deciden que mejor lo van a intentar con alguien de su mismo sexo, es porque no tuvieron éxito, ¿verdad? O les fue muy mal. Les fue muy mal, pero con la enseñanza del mundo. Pero aquí estamos viendo, le da recomendaciones al hombre, le dice, mira, vive sabiamente. Dios entendiendo que no nos había hecho del polvo y de dónde nos había sacado y todo lo que había quitado, ¿verdad? En ellos, les dice, vive sabiamente. Y la única manera de adquirir sabiduría es estando en la presencia de Dios. Entonces, y es lo que más vemos que cuesta trabajo, incluso estando en Cristo. Las que más oramos somos las mujeres. Y aquí les dice al Señor, pues que los que más deben de estar pegados a Dios son ellos, porque, o de igual manera nos va a bendecir. Pues lo que nos hacen sufrir, pues más pegados al Señor. Más pegados porque dice que busquemos la sabiduría, el único lugar donde la vamos a encontrar
es conociendo a Dios. Pero les dice en Primera de Pedro 3:7. Esa parte o esos pasajes de Primera de Pedro 3, siempre la comento a los que se van a casar, a los que voy a casar. Sí. Y les hablo, ¿verdad?, de lo que Dios nos habla tanto al hombre como la mujer. O sea, Dios no es un Dios machista. No. O sea, habla cada uno de cómo que la mujer honre al esposo, el esposo trate como vaso más frágil a la esposa. Sí. Al final de los dos se hace uno solo, nos complementamos, pero hay un líder. Así es, Hay un líder. Ahora, aquí hay de dos maneras, y yo he tomado una. El líder que todo quiere decidir, que todo piensa que está correcto y que él decide todo, o el líder que comparte sus diferencias, trabaja en equipo, escucha lo que dice que dos mejor que uno y empodera, le da poder a su pareja para que entre los dos hagan ciertas funciones en la familia, en la casa, en el trabajo, en nuestro caso en la iglesia, sí, y que podamos ver el resultado, porque dice que tenemos mejor paga. Ajá. Lo que tú haces, ¿verdad? Es cierto, y lo hemos comentado siempre, en la iglesia tenemos pastores, trabajadores, que cada uno tiene su área asignada. Tú tienes tu área asignada, y así como en las reuniones que tenemos, ¿verdad? Con los pastores, cada uno rinde, los trabajadores, cada uno rinde cuentas, me da cuentas de lo que hace, al igual tú también me das cuentas de lo que hace, de lo que yo te encargo, tú me das cuenta. Entonces, ahora, porque hemos logrado que los pastores que nos ayudan puedan ver en ti esa autoridad que tienes, que cuando tú dices algo es como si yo lo estuviera diciendo. ¿Por qué? Porque te he dado esa libertad y ellos han visto esa parte, y no porque me mandes o te mande, no, sino que hemos logrado complementarnos, aunque somos diferentes. Tú has tomado decisiones que no me han gustado, pero te apoyo. Sí. Hay veces que yo decido cosas, aunque tú me digas, oye, es que yo opino así, tú das tu sugerencia y opinión. Tu caída. Como mi caída, ¿verdad? Que ya la vieron, que me sugeriste. Que no te subieras. Entonces, te sugerí que no te subieras. No, me dijiste, no te subas. Y yo como yo mando en mi casa, ¿qué me subo? Me caí, yo quise caerme, ni me dolió. Ni me dolió, y todavía sigue doliendo mi Pero él dijo ahorita, logramos. Esto es un proceso. Esto no crean que siempre fue así y seguimos avanzando. Pero tuvimos la esperanza, dijimos, esto, si el Señor lo dice, es porque Él lo va a cumplir. Por eso tan importante que nosotros creamos que esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es el manual del ser humano, el manual para los hijos, el manual para todo. Entonces dice aquí, le da recomendaciones, ¿verdad? Ellos vivan sabiamente, trátenlas bien, ¿verdad? Esa es la recomendación de siempre. Lo primero de que Dios. piensa primero. Como, y a las mujeres también, ¿verdad? Dice, vivan sujetas. Y ese creo que ha sido principalmente el problema, como que a ellos les dice, trátala bien, y pareciera que les dicen, trátala mal. Y a nosotros nos dicen, vive sujeta, y parece que dices, pues. Pero fíjate, nos habla también de conflicto. Vuestro atavío externo de peinados. Está bien que se arregle la mujer, pero ¿cuántas veces que es mucho mejor el del corazón? Así es. Ves a una persona muy arregladita, muy bonita y todo, pero por dentro está llena de amargura. Sí. Y todo lo que habla su corazón es amargura. Sí, no. Ya no contemos las groserías, pero amargura. Pero también aquí nos habla que Dios entrega la autoridad al hombre. Sí. Pero el hombre no es para que sea un militar, ¿verdad? Sino nos entrega la autoridad para mostrar el amor, el carácter y la humildad de Jesucristo. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues en el manual. Así en la Biblia. O sea que también, si les entrega la autoridad, para, como tú decías, no para tomarla como un militar, pero está la otra parte. Hay varones que dicen, yo no quiero la autoridad. Y le pasan todo ese peso a la mujer. Porque lo acostumbraron a que le resolvían sus problemas, ya de grandote, 40, 50, 30, 35 años, siempre le han resuelto los problemas. Ese también es un grave error. Sí, ¿y por qué? Como sabe que alguien más resuelve sus problemas, le da miedo enfrentarlo. Entonces, la mujer, pues, ni el niño es chillón y luego lo pellizcan, la mujer nomás quiere tantito para agarrar el control. Sí. Y ese es el punto. Por eso, pero el asunto es que vivir fuera de la voluntad de Dios, no porque Él sea malo y nos castigue. Apenas escuchaba una frase, ¿no? En donde estaba viendo La Cabaña, que está muy bonita. Hace mucho tiempo no quise leer ese ¿Dónde vamos libro. a los campamentos? No, o sea, es una película, está muy bonita,
pero Yo no le leo decían, libros mundanos, toda la Biblia. no es mundano, bueno, tampoco, sí, no es cierto. bíblico, ¿verdad? No, Entonces, creo que varios han escuchado está muy padre. de la cabaña. Yo no la he visto ni leí el libro, pero dicen que está muy padre. Está muy bonita. Si lo dice mi pastor Benjamín, la pastora Lulú, está sí, padre. el libro está mucho más explícito en algunas cosas, pero toma las cosas principales, la cabaña. Pero hay algo que me gusta donde dice, ¿por qué castigas a los seres humanos? Y él le dice, y es cierto, la Biblia dice, él no castiga, dice el pecado en sí, dice el resultado, la consecuencia, eso es lo que dice, la consecuencia de su pecado es bastante castigo. Yo no necesito meterme, dice Dios. No, porque la consecuencia queda. Dios nos perdona, sí, pero la consecuencia queda. Así es, él realmente, él se subió a la cruz a pagar por lo que nos tocaba. Él vivió la vergüenza, vivió el oprobio, vivió el dolor de lo que nos tocaba pagar. Y hay casos milagrosos en donde incluso quita las consecuencias. Así es. Pero la gran mayoría de las veces las consecuencias quedan. Ahora, tenemos un Dios amoroso. ¿Qué cambió en mí? ¿Verdad? Que yo pensaba que Dios había hecho a la mujer con un delantal para estar en la casa, servir. Claro, no es malo tampoco. Ajá. Pero cuando lees la Biblia, viene ahí que es la ayuda. Por eso el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. No, pero además ves Haré una mujer. Ayuda idónea. Cuando tú lees en Proverbios 31, tú que lo has leído, te das cuenta, dices, es una mujer que trabaja. Porque dice, es una administradora, es una mujer. No es malo de que negocios, use, pero para mí era delantal es que fuera nuestra sirvienta. Ajá, sí, ¿verdad? para que fuera sirvienta de todos, de los hijos, de mí. Si iba yo con los gorrones de mis amigos a tomar y que nos hiciera comida y todo. Sí, o sea, esa era, claro, esa era la mentalidad. No. Esa era su mentalidad, algo que nunca sucedió. O sea, ¿verdad? eso era. Porque así sabía que le iba a decir. No, en cambio en tu casa al contrario. Ustedes, y si el marido no quería, pues órale, vete, ¿verdad? Y estaban solas. Pero yo recuerdo que me tocó ver en tu casa a tu mamá de esa manera, que tu papá llegaba. Pero tú ahorita puedes decir, no soy feliz, pero tengo marido. ¿No? No, ya soy feliz, sí. Después de que te rompiste 3 costillas y te diste cuenta lo doloroso que es y cómo debes de tratarme frágilmente. Así que ya te cambiaste. Como de porcelana, no de porcelana, de porcelana. No sé si alguien conoció la porcelana, pero bueno, nosotros es lo que teníamos. Entonces, cambié mi manera de tratarte. O sea, no solo por la caída, desde antes. No, ¿Por qué? Sí. Porque al llegar al Señor cambió completamente. Digo, entonces, las cosas no son así. Pero ¿cuántas veces, por la presión que tenemos, no queremos cambiar? O sea, no queremos cambiar. A veces no es de los amigos, a veces nomás uno busca pretexto y no quiere cambiar. Pero no ayuda lo de tu entorno de amigos, o sea, claro que sí. O sea, te llevas con puro que tiene alguna adicción a algo, que tiene a su esposa y a sus hijos muy mal. Claro que tú vas a hacer lo mismo. O sea, yo lo decía con los jefes, por ejemplo. De acuerdo como era el jefe eras tú. Si el jefe era mujeriego, pues órale, ¿verdad? Si el jefe salía baquetón que no trabajaba, pues tampoco. Si el jefe salía muy trabajador, órale. Si al jefe le encantaba salir en familia con la pareja, pues salíamos igual. Por eso, los amigos es igual. Eso, no, pero te vas a rodear, la realidad es pues sí, de los que te gustan. Claro, entonces, ¿de quién te rodeabas tú? ¿De hombres igual que yo? O sea, yo me rodeaba de mujeres que igual que yo pensábamos que por qué teníamos que estar nada más en la casa, que podíamos salir adelante, que no nos sabíamos. Con la Cochamare, pobre mi amigo Tavo. No, pero mi amiga es súper trabajadora, para que la veas, muy trabajadora ella, empresaria. Entonces, mujeres de logro, y eso es lo que te hace definitivamente que cuando conoces qué pasó, tuvimos sí o no que alejarnos. Aunque lo siguiéramos amando, tuvimos que alejarnos de nuestros amigos. Por eso entendemos que cuando Abraham, el Señor le dijo, para poder cumplir lo que quiero con tu vida y con tu descendencia, tienes que salir de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela. Nuestros amigos, ¿te acuerdas que hasta se sintieron, se extrañaron? ¿Por qué nos alejamos de ellos? Pero necesitábamos alejarnos de eso si queríamos que te desintoxicas de algo. Así es. Te alejas, ¿verdad? Bueno, o alcohol o droga, no sé. Te apartas, te desintoxicas. Sí. Para que no tengas ningún contacto y tú puedas sentir ya lo natural. Sí. Con el Señor es exactamente lo mismo. Pero cuando pasaron los años nos dimos cuenta que cuando ellos tenían ya
situaciones fuertes, nos empezaron a buscar. Porque seguíamos orando, pidiéndole a Dios. Sí. A ver nuestros cambios y ellos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que yo nunca estuve a gusto, ¿verdad? En el lugar que yo nací. Yo decía, en ese cerro que yo nací, subíamos, caminábamos y lo veía feo y todo. ¿Sí? Y yo le decía a mi mamá siempre, le digo, mamá, usted, porque le hablábamos de usted, ¿no? Que ahora, hey, tú, Chucha, mis hermanos más chicos, ¿no? María de Jesús se llama y ¿usted? Nomás que le dijéramos Chucha y bolas, los cucos nos daban nuestro cachetadón y volaban los dientes. Por eso entonces, tienes un diente ahí roto. No, me caí en el zócalo por andar corriendo. Entonces, ya me yo a mamá le digo, ustedes me robaron, le digo, no lo habrán cambiado en el hospital donde yo nací, donde me trajo usted al mundo. Cállate tú, me decía, si tú naciste en una poza de agua. ¿Cómo en una poza de agua? El gran Agustín, sí, yo estaba lavando, estaba embarazada, era una poza de agua, ¿verdad? Y ahí por las crucitas, dice, ¿tú ahí que naciste? Ahí fue la partera y ahí te tuve. O sea, que no hubo... Le digo, ¿en serio? Digo, sí, en una poza de agua nací yo, el gran Agustín el Grande nació en una poza de agua, sí. No había manera de decir. No había manera. Le digo, no me rodaría y ahora alguien más ahí de nada, eras el único ahí nada más. Sí. Pero, ¿no? entonces, yo siempre estuve en desacuerdo de eso, pero como cuando llegas al Señor, hay cosas que quieres cambiar, pero hay cosas que no quieres cambiar. Así es. Y ya para cerrar, la siguiente semana vamos a continuar. Vamos a continuar hablando de esto, pero fíjate, quiero antes ahí decir. Y yo también quiero decir. Sí, algo importante. Yo sigo diciendo que los padres siempre nos dan lo mejor. Hay cosas, creo que llega uno a un punto de la vida donde tú lo entiendes. Ahorita que decías de tu mamá, que siempre estuviste en desacuerdo, porque esa manera de vivir, como ella no tuvo a su mamá, porque perdió a su mamá muy pequeña, ella decidió aguantar todo con tal de que ustedes no vivieran lo que ella había vivido. O sea, que tu papá, que su papá de ella en esa, se volcó hacia al alcoholismo muy fuerte, en una desatención total de ella, porque había sido prácticamente huérfana. Entonces ella, en el anhelo de tener una familia, decidió aguantar absolutamente todo, ¿no? Y a lo mejor nosotros cuando estamos jóvenes de pronto no entendemos. Yo también muchas cosas de mi mamá no lo entendía, ¿verdad? No entendía por qué trabajaba demasiado, porque ella le tocó dormir en el piso, en petate, y ella no quería que yo pasara eso. Y con tal de que yo no pasara eso, ella decidió trabajar mucho y yo siempre sentía como que me dejó sola. O sea, la tendencia de los hijos y de la carne siempre va hasta que llega un punto. Por eso, en donde ya lo podemos te pusieron entender. A trabajar? A los 16. ¿Y te diste cuenta de muchas cosas? Sí. ¿Te diste cuenta de muchas cosas, verdad? De muchas cosas. Estuve a punto de dejar la universidad, pero como trabajaba, dije, no la puedo dejar porque si no jamás voy a lograr salir porque yo ya no quería seguir trabajando, pero donde yo iba no me daban trabajo de más porque solamente tenía la prepa. Entonces el trabajar y el darme cuenta que difícil es ganar el dinero y que sin preparación no puedes ganar mucho, fue realmente lo que me hizo que yo me súper esforzara, porque sí fue muy difícil realmente estudiar y trabajar, es la verdad, fue muy difícil. En cambio yo tenía la secundaria, faltaba comida en la casa, éramos muchos hermanos y muy dragones todos. Y tuviste que irte. Entonces a los 14 entro a trabajar y salgo de la secundaria. Desde la secundaria empezaba a ir los fines de semana. Salgo de la secundaria, entro al CETIS. Ajá, ¿Hay CETIS todavía? Sí, allá sí. CETIS, también creo que sí hay CETIS. O sea, después de la secundaria era CETIS y CEBETIS, pero CETIS era una carrera técnica para ¿Electricista? hotelería. Yo pensé que electricista sí, me andaba daba miedo. Sí, me andaba electrocutando. Pero no fuese tu taller. Entonces, sí, en la secundaria sí. Entonces, al contrario, yo cuando estaba en el CETIS, iba en el segundo año y como empecé a ganar buen dinerito de mesero, y luego el dueño me dejaba que yo hiciera las cuentas para cobrar a los meseros, entonces meseriaba y daba las cuentas, y él me daba, me acuerdo, 5 pesos por yo hacer eso, y ver que por eso para ti era buen dinero, porque antes nunca tenías nada. 5 pesos, y luego la propina me llevaba yo como 50 pesos, entonces yo los pantalones de antes que eran de mezclilla o de pana, ya no me acuerdo. No, de mezclilla, de pana te hubieras asado allá en Acapulco. Pues igual. Con la pana. Entonces,
yo llevo el montonal de monedas y no, hombre, a mí me encantó. Imagínate, 55 pesos ganar. Entonces, llegaba yo a la casa y con dinero, entonces digo, entonces, ¿para qué trabajo si yo ya puedo ganarme mi dinero? Empecé a comprarme los pantalones Jordache. Ah, sí, sí. Y luego te los decía, Jordache. no sé acá, ¿verdad? Pero allá en Acapulco te comprabas en esa tienda, ¿cómo se llamaba? Los del cocodrilo que también, que los chemis, que no eran Ah, como, era chemis, pero no comprabas un pantalón y por un peso te daban el otro. Entonces, no, pues yo me compré mis primeros, ¿no? Entonces, pero empecé a trabajar norteño. En el vaquero norteño. Dejo yo la escuela. Entonces yo me acuerdo que me dice mi mamá un día, hijo, ¿ya no vas a la escuela? Le digo, no, mamá, decidí dejarla. Y mi mamá me dice, ay, hijo, dice, es que no tienes cabeza para el estudio. Está bien. Entonces, bueno, ¿cómo te vería tu mamá? Sí, no, realmente, imagínate. Un día yo me acuerdo, ya vamos a terminar. Sí, ya. Me acuerdo que un día me encarga, bueno chisme, mi mamá no estudió, mi papá no sé. No, tampoco. Entonces, mi papá fue taxista y mi mamá estaba en un condominio, ya después estuvo puro en la casa, pues un montonal de chamacos que éramos. Entonces, me acuerdo que... ¿Qué iba a decir? Nada, nos vemos amigos porque ya se nos acabó el tiempo. Algo iba a decir, se me olvidó. Por eso se le olvidó. ¿No se acuerdan qué iba a decir? No sé, el asunto es que dejó de estudiar, pero después cuando me conoció, le dije que tenía que estudiar. Un día me acuerdo, estaba mi abuelita, la viejita Calilla, le decíamos, y me encargaron una biografía de Benito Juárez. Entonces yo no sabía qué era biografía. Le pregunto a mi mamá, pues mi mamá no sabía ni Benito Juárez. Entonces mi abuelita me empieza a contar lo que ella sabía de Benito Juárez, entonces, o de Pancho Villa, no sé. Entonces yo escribo ahí, todos llegan, ¿verdad? Con su biografía, es una estampa pegada ahí, la hoja, y pasábamos todo lo que decía ahí, y yo llego ahí con lo que mi abuelita, la historia que mi abuelita me había contado, cero que me ponen en todo ese rollo, pero miren, es bueno ver de dónde nos ha rescatado el Señor, es muy bueno. Pasamos del trabajo, situaciones... ¿Vale? El tiempo ya se nos acabó. No. No quiero que se aburran. ¿De dónde nos sacó el Señor? Pero la siguiente semana vamos a hablar de cómo podemos ser ese matrimonio, ese complemento. Así de lo es. Que Dios así que no te lo pierdas, está esto muy padre. Ya me están diciendo que ya termine, pero bueno, hay que ser obedientes. No, es que sabemos no que te manda la mujer y que te dice... No, sabemos que hay cosas que hacer y además que queremos que dejarte con esa expectativa. Falta mucho todavía por entender, por ver, pero la próxima semana, por favor, conéctate a la misma hora y aquí te esperamos. Nos vemos. Mujer, el sello de la creación. Las mujeres y los hombres hemos sido creados de manera tan diferentes, pero ahorita me quiero enfocar un poco en hablarte acerca de cómo fue la creación de la mujer. Quizás esto nos ayude a entender mucho el porqué de que a veces somos un poco dramáticas, solo un poco, sentimentales, románticas, muy diferentes a los pensamientos muy analíticos, más serios que nosotros consideramos a los hombres. Pero bueno, quiero irme al principio. La semana pasada te hablamos que en el principio Dios siempre pensó en crear a la familia, ¿verdad? A crear a la ayuda idónea. Bueno, esto surgió de un sueño, sí, surgió de un sueño, del sueño de Adán. Adán soñaba también, aunque no lo decía, pero Dios conocía los anhelos de su corazón. Él veía tan felices a los elefantes, la hembra y el macho, y veía tan felices a las guacamayas, y veía tan felices a los hipopótamos, y a todos los veía con su compañero y compañera, y él se sentía tan solo, ¿verdad? Entonces por eso él tenía ese sueño, de tal manera que Dios lo hace caer en un sueño profundo, porque solamente profundizando en nuestros sueños es que vamos a lograr verlos realizados. Y algo muy interesante, algo que me encanta ver, cómo Dios, después de que termina todo en la creación, pone su sello, su firma, como un gran maestro que después de terminar toda su obra de arte lo hace, que pone su firma para decir, estoy orgulloso de lo que he creado. Esa firma la hace poniendo a la mujer en la creación, porque había terminado todo y la materia prima que él había utilizado había sido el polvo de la tierra,
¿verdad? Por eso también nos dicen, polvo eres y en polvo te convertirás, es cierto. Y de todo toma polvo y forma a las aves, forma a los reptiles, forma a los animales terrestres, a los acuáticos, a todos, y forma al hombre. Pero finalmente cuando le hace caer en este sueño profundo, lo que hace es sacar, no volver a tomar, fíjate, no volver a tomar polvo, no, sino que ya tomó materia prima, ya creada, ya no volvió a utilizar el polvo, sacó una costilla de Adán que es una parte muy delicada, la sacó y de ahí, de esa materia prima, ¿verdad? Ya elaborada, ya creada, con un propósito muy específico, la costilla, para cubrir partes muy esenciales del cuerpo, pero muy delicada, fuerte para cubrir estas partes esenciales y delicadas del cuerpo humano, pero también muy tierna, muy delicada, muy frágil. Así que él saca la costilla, crea a la mujer y dice que entonces la acerca al hombre. Y él, a partir de ahí, su vida cambia totalmente. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, pone su firma, estampa su sello. Algo que me da mucho también, sorpresa, es darme cuenta que dentro de toda la creación que vemos descrita en la Biblia, no habla de una creación tan maravillosamente hecha, sino hasta que forma a la mujer, en donde dice en Proverbios 31 que su valor sobrepasa, pero largamente al de las piedras preciosas. Proverbio 31, 10. Del 10 en adelante, tú puedes ver todos los atributos que el Señor puso en nosotras como mujeres. Pero otra ocasión, otro ser que me doy cuenta que levanta con atributos parecidos, la verdad es que muy por debajo, es a aquel que era el encargado de la alabanza en los cielos. Dice que lo viste de cornalina, algunas piedras preciosas, y yo creo que por eso siempre ha traído un gran problema con nosotras como mujeres, porque Dios hace un ser maravilloso, no solamente con algunas piedras, sino con muchísimas piedras preciosas, para traer ese sello a las casas, a las familias, para hacer la corona, para ser alguien que realmente haga lucir su creación, haga lucir al esposo, al papá, ¿verdad? Haga lucir al hermano, es decir, una mujer hace lucir a un hombre. Y bueno, por eso todas nuestras diferencias, por eso realmente yo imagino, una vez vi un libro que dice que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Yo me imagino que esta idea debe de haber surgido quizás de algún hijo que observando los pleitos de los papás veía que uno le decía al otro, tú no eres de este planeta. Probablemente de ahí le surgió la idea que pareciera que somos de dos planetas diferentes. Cuando queremos cosas diferentes y empezamos a creer que entonces no nacimos el uno para el otro, ya que estamos con una persona o ya que estamos quizás con algunas responsabilidades juntas, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, que es el manual del ser humano, allí nos vamos a dar cuenta que todo está correcto, así debe de ser. Debe de parecer de hecho que uno es de un lado y otro de otro, es normal que nuestras ideas sean diferentes, que tengamos gustos diferentes, es totalmente normal. Sin embargo, necesitamos aprender a complementarnos. También leía que los hombres son los que más fallecen por ataques cardíacos. Ay, ¿y el cambio por qué? ¿Por qué de repente hablar de eso? Bueno, lo que pasa es que el Señor a nosotros nos ha dotado de las lágrimas, ¿verdad? Igual que a los varones, solamente que a ellos la cuestión de la cultura, el asunto de la cultura, culturalmente se les ha enseñado que no deben de llorar. Y Dios nos proveyó de las lágrimas para poder sanar nuestra alma, para que no reventemos, ¿verdad? Entonces, qué importante es
que utilicemos este recurso que Dios nos ha dado y no sentir vergüenza por soltar algunas lágrimas, sino que juntos tomarnos de la mano, llorar juntos. A lo mejor podemos estar molestos, pero decir, bueno, vamos a llorar juntos para evitar que nos podamos enfermar, que vayamos a tener algún ataque al corazón o algo así. Por eso las mujeres, ¿verdad? Esa tendencia a llorar. Es muy tremendo cuando una mujer decide ya no hacerlo, su corazón se endurece. Y por eso dice que viene Dios y tiene que quitar ese corazón de piedra, porque cuando un corazón ya no quiere sentir, ya no quiere lastimarse, ya no quiere sufrir, eso hace que se vaya endureciendo y que pareciera que no siente. Hay quienes han desarrollado incluso la capacidad para así literalmente sacar personas vitales e importantes de su vida porque prefieren eso al sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento, ¿verdad?, es algo bueno. A nadie estamos corriendo hacia el sufrimiento. Sin embargo, nadie dice gloria a Dios cuando estamos en medio de una gran tribulación, en medio de una gran circunstancia difícil. Le hablo de algo muy difícil, ¿verdad? Nadie damos gloria a Dios cuando eso sucede. Sin embargo, es importante que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que siembra con lágrimas va a cosechar con regocijo. Tengo que creerlo, pero es necesario vivirlo también. Tengo que enseñarlo, tengo que aprenderlo, tengo que llevarlo a la práctica. Necesito creer que cada lágrima que cae no es en vano. En lugar de cerrar mi corazón y decir, ya no voy a amar, ya no voy a creer, ya no voy a esperar más que las cosas se den y las voy a tomar por mi propia mano. Cuando permitimos que Dios sea el que hace las cosas en nuestra vida, Él es el que va a hacer que sucedan. De la mano de Él son increíbles, pero realmente desde el inicio, desde el principio, a pesar de que Él nos creó iguales, pero diferentes, a pesar de eso, Dios, su idea de Él es que el hombre no esté solo. Su idea de Él es que mejor son dos que uno. Su idea de Él es que vivamos juntos en la armonía que viene de parte de Él. Vamos a tener aflicciones, Él mismo lo ha dicho. En el mundo tendremos aflicciones, pero enseguida dice, confía, porque yo he vencido al mundo. Es necesario que confiemos, es necesario que crezcamos. Y la única manera de crecer en la fe, de crecer en fortaleza, de crecer en la esperanza, no hay otra manera más que hacerlo atravesando situaciones difíciles. Eso es lo que nos da la fuerza. Pero es mucho mejor hacerlo tomado de la mano de la familia, tomado de la mano del esposo o de la esposa, tomados de la mano de los hijos. Las cargas se hacen mucho más livianas, y sabiendo que hay un gran guerrero, que hay alguien que tiene el poder para conquistar, no, definitivamente que esto no tiene pierde. Tenemos esperanza, y dice que la esperanza no avergüenza. Si tenemos la esperanza, quizás en este tiempo muchos estén hablando negativamente, y nosotros hablamos con la esperanza del Dios que tenemos, diciendo, nuestra vida no depende de este mundo, nuestra salud no depende de lo que se diga en este mundo, nuestra economía no es de este mundo, y para muchos parecemos locos. Y de hecho el evangelio, las buenas noticias son locura. Es una locura creer y vernos que estamos tranquilos y gozosos. No ignoramos las situaciones, no ignoramos las circunstancias, pero más bien tenemos el conocimiento de un Dios todopoderoso que hace grandes milagros, que hace cosas tremendas, que las ha hecho en el pasado. Y así como sacó de situaciones a Adán y Eva después de haber perdido un hijo a manos de otro, cuando ellos tienen que salir del jardín del Edén por causa de la desobediencia, ellos viven situaciones muy duras. Ellos se la pasan en un tiempo de mucha tristeza, mucho dolor, pero Dios siempre está allí
para darles nuevas oportunidades. Dios siempre estará allí extendiendo su mano, esperando el momento en que nosotros finalmente extendamos la mano y digamos, Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé de hacer las cosas a mi manera. Ya me cansé de darle más poder a mis problemas. Ya me cansé de estar diciendo y repitiendo cosas negativas. Es tiempo de tomarme de tu mano y de que yo empiece a hablar cosas positivas. Es tiempo de empezar a trabajar tú y yo en equipo, creyendo no lo que mis ojos ven, creyendo no las circunstancias que me rodean, creyendo lo que tú dices. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Si en tu libro que dejaste escrito, en tu palabra, hay más de 8,000 promesas, yo las quiero tomar. Yo las quiero tomar y creer que voy a tener un matrimonio exitoso. Voy a creer que voy a tener hijos que te van a dar gloria con su vida, que te van a honrar. Voy a creer que mis finanzas van a ser de bendición. Voy a creer que voy a ser cabeza y no cola. Voy a creer que muchas naciones me verán y van a decir, qué bienaventurado, qué feliz, qué bárbaro, ¿qué tendrá esta persona que pareciera que no le hace nada, que pareciera que ¿cómo se llaman? Las avispas, abejas africanas, no le hacen nada, ¿verdad? Porque si bien es cierto que hay muchos virus que matan, siempre el antídoto para eso se llama Jesús. Es un maravilloso antídoto que no tenemos que esperar que se invente, sino que Él viene a nuestra vida y simplemente se hace cargo de todo. Así que es tiempo de dejar nuestras diferencias, aquellas que no son buenas, y tomar juntos esas diferencias para llevarlas a trabajar para el Señor. Y entonces nosotros vamos a ver grandes cosas suceder en nuestra vida. Entonces veremos de verdad cómo esas diferencias son una bendición. Vamos entonces a sacarle más provecho a las cosas que nos hacen iguales. Somos dos seres humanos, los dos tenemos corazón. Aunque a veces nos digamos, tú no tienes corazón, realmente dentro de nosotros hay un corazón que palpita y por eso caminamos. Los dos sentimos, quizás pensaremos que los esposos no sienten, que los hombres no sienten, pero la realidad es que claro que sienten, tienen un corazón también que late, ¿verdad? Y no como por ahí dicen que no pueden ellos sentir. No es cierto. Es tiempo de tomarnos de la mano, es tiempo de dejar nuestras diferencias en el pasado, caminar hacia adelante, caminar a la meta y decir, lo podemos lograr. Lo podemos lograr, sabemos que veremos cosas suceder en nuestra vida, en nuestra casa, en esta nación. Quizás te creas una pequeña arenita en medio de la inmensidad de las playas y que tú digas, ¿qué puedo hacer de diferente? Podemos hacer la diferencia si creemos, si nos alineamos a la voluntad de Dios, si aprovechamos aún nuestras deficiencias, aún nuestros errores, aún aquellas cosas en las que aún no somos muy diestros, si las aprovechamos, definitivamente vamos a llegar a la meta. Así que hoy les animo que como mujeres, precioso sello de la creación, busquemos realmente ser esa corona de los esposos. Busquemos de verdad fomentar un ambiente diferente en nuestra casa, que nuestra atmósfera sea diferente, sea una atmósfera de paz, de alegría, de gozo. Si es posible, porque mujer virtuosa, hay una virtud dentro de nosotros que es semejante solamente a esa virtud de la cual salió Jesús cuando la mujer que tenía flujo de sangre le tocó y ella fue sana. Hay una virtud dentro de nosotras que es capaz de transformar toda una atmósfera. Así que nos vemos en la siguiente plática que tenemos de matrimonios. Invita a otros. No te quedes solo tú con la bendición, invítalos y yo sé que estas pláticas seguirán siendo de mucho beneficio a tu vida como lo están siendo a nuestra vida también. Bendiciones.